Nos da mucho gusto saludar a todos y a todas este 18 de octubre que en toda Europa se conmemora el Día contra la Trata de Personas y hemos visto el esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil increíbles. Hemos visto que hay años ya de lucha de personas como la escritora Mabel Lozano, quien el libro El Proxeneta ha sido un éxito rotundo, se ha hecho ya una película y además escribe para muchos medios de comunicación. El día de hoy les recomiendo especialmente algo que sucede no solo con el tema de las chicas que van de Brasil, de Nigeria, aquí mismo en México, un caso muy grave que fue el Cadillac, con brujería, con una serie de amenazas de esta naturaleza, es como someten a muchas de las víctimas. Pero el día de hoy queremos hablar de esta ley que se pretende lograr en España. Por eso invitamos también a Marta Torres Herrero, que estuvo aquí en México, que tuvimos el privilegio de tenerla trabajando un año con nosotros. Le agradezco mucho a Rita Hernández, quien durante varios años estuvo pues trabajando de la mano, bueno, seguimos trabajando de la mano, aunque ella fue la directora de Comisión Unidos contra la Trata, hoy está en una posición muy privilegiada en Rescue Freedom en Estados Unidos. Gracias, Julio César Guillén, que ha sido un académico que nos has acompañado en toda la lucha junto con Samuel González desde que se hizo la ley. Igual César Prieto, gracias por acompañarnos. Al presidente de nuestro consejo, Armando Culebro, muchas gracias por estar con nosotros. A Pablo Orozco, alguien muy cercano a nuestro corazón y que nos apoya con toda la comunicación. Mayra Hernández, quien está al frente de una organización en Jalisco y pretende lograr el refugio de allá. Muchas gracias y por supuesto al más hermoso de todos, a mi esposo Alejandro Orozco, gracias por estar conmigo siempre, a Nina, a todo el equipo de Comisión Unidos contra la Trata. Quisiéramos, como en Europa son las 7 de la noche, 7:10, quisiéramos darle primero la bienvenida a Mabel Lozano, pedirle a ella que sea quien inicie, porque ha sido la persona que yo admiro tanto en este activismo de todas las formas habidas y por haber, ha estado buscando una legislación y hoy, junto con una organización de la sociedad civil que les voy a recomendar al final, les pediríamos que la sigan, que sigan todos los esfuerzos y la apoyemos, porque lograr una ley pues no es fácil. Se va a unir a nosotros mi compañero diputado, fue compañero mío Jaime Cárdenas Gracia, que con él logramos la legislación y le consta que fueron años de buscar una legislación en México. Sabemos que no es fácil, Mabel, pero pues te damos la bienvenida. Pues muchísimas gracias, Rosy, muchísimas gracias. Buenas tardes desde Madrid. Y realmente yo soy una directora de cine experta en trata de seres humanos. Utilizo el cine como una herramienta de transformación social y efectivamente escribo artículos, libros, todo para intentar erradicar la explotación humana. Ciertamente, Rosy, en España es necesario esta ley. Es decir, yo llevo 15 años abordando la trata con fines de explotación sexual, poniendo el foco tanto en las mujeres víctimas de este delito, como en los prostituyentes, como con el proxeneta, esta voz única e inédita que hablaba en mi libro y en mi documental El Proxeneta, y contaba cómo es realmente la trastienda de esa explotación humana, la trastienda de la prostitución y la trata. Y fijaos, yo nunca diferencio y hago ninguna diferencia entre prostitución y trata, porque van unidas, van de la mano. Para la trata es necesario la prostitución, porque el teatro de operaciones de los proxenetas no es otro que los burdeles, y lógicamente el mercado prostitucional en España necesita de la trata, de la desigualdad, de la precariedad, de la falta de herramientas. Desde el siglo pasado los proxenetas españoles llevan captando a las mujeres en los países de origen que luego explotan brutalmente en España. Hemos tenido 2 planes integrales contra la trata. Ahora necesitamos una ley que vista de derechos a las mujeres, no solamente que hable de prevención, sino también que hable de reinserción. Casi todo el movimiento español feminista es abolicionista, pero
Estamos hablando de cómo las mujeres deben salir de la prostitución y tenemos que abordar lo más importante, la reinserción, cómo las dotamos de herramientas, de oportunidades, de trabajo para que puedan salir de ahí. Por eso es tan importante vestirlas de derechos con esta ley integral contra la trata, con auténtica perspectiva de género, porque es cierto que hay otras caras de la trata, pero la trata con fines de explotación sexual es un crimen contra las mujeres por el hecho de serlo. Por eso debe tener esa perspectiva de género y, como digo, abordar tanto prevención como reinserción. Y es muy importante hablar de esas herramientas para que las mujeres puedan salir. En España yo creo que estamos a punto de conseguirlo. Era una ley que ya en anteriores gobiernos el PSOE había trabajado y la ministra Montero la tiene encima de la mesa. Yo creo que lo vamos a conseguir, o al menos la ministra nos está diciendo que sí lo va a conseguir. Esta ley, tanto como en España, es necesario condenar todas y cada una de las caras del proxenetismo. Se necesita una reforma legislativa que aborde, bueno, pues condenar todas las caras del proxenetismo para que nadie pueda lucrarse de la prostitución ajena. Todo eso finalmente es un golpe contra los proxenetas, es un golpe contra la prostitución. Tenemos que ir dando pasos porque es increíble que en una sociedad garantista, en un Estado de Derecho como es en España, todavía estamos hablando que la explotación extrema existe con total impunidad. Yo este año he hablado mucho de asesinatos de mujeres en situación de prostitución y la impunidad con la que son asesinadas y ni siquiera los medios hacen eco de sus nombres ni de sus familias. Así que yo creo que es un momento muy bueno de sumar redes, de aprender de lo bueno que habéis hecho vosotros y de sumar redes entre todos para, bueno, como digo, para arropar a las desnudas de derechos. Así que un abrazo muy fuerte y espero y deseo que este vídeo que vamos a colgar dentro de unos meses en España sea una cosa antigua, porque estemos hablando de que esa reforma legislativa y esa ley realmente sea un hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias por todo el trabajo que haces, la lucha que tienes. Sabemos que tienes también hoy un evento allá en casa. También le damos la bienvenida desde España a Marta Torres Herrero, porque, bueno, conociendo tú la ley de México y conociendo los esfuerzos que se están haciendo en España, sé que tu voz va a ser muy importante. Gracias, Rosy, y gracias a todos. Me encanta ver caras conocidas de mi estancia, de mi paso por México, que es un país que añoro mucho, y les saludo a todos afectuosamente. Efectivamente, para mí fue una oportunidad conocer la ley de México, que es una ley pues muy pionera desde el punto de vista, lo hemos hablado muchas veces, que no aborda los medios comisivos, que no hace recaer la carga de la prueba sobre las propias víctimas, que no tienen que demostrar que han sido coaccionadas, que han sido engañadas, que han sido forzadas. Y me entristece ver y que lo que dice Rosy, que la ley no está siendo aplicada porque están siendo aplicadas otras leyes federales. Esto es una pena porque al fin y al cabo, como dice Mabel, lo único que genera este tipo de situaciones es desprotección para las mujeres y margen de maniobra para los proxenetas y para las redes de trata. A pesar de lo que cuentas, es verdad que la ley de México es un ejemplo, es un claro ejemplo para España, porque lo que necesitamos es una ley facilitadora para las víctimas, para la protección de los derechos de las víctimas, una ley castigadora de todos y cada una de las formas de proxenetismo, como decía Mabel, y ojalá que fuera una ley que también castigara y penalizara la compra de actos sexuales, es decir, al consumidor, lo que aquí llamamos al putero, porque mientras haya demanda va a haber oferta y mientras haya oferta va a haber trata. O sea, esto es, entonces creo que esta triple pata hay que proteger a las víctimas, apoyarlas, por supuesto, darles programas de verdad de salida del sistema de prostitución, si no, no sirve de nada. Hay que castigar todas las formas de proxenetismo y hay que castigar también la compra de actos sexuales, porque solamente yendo a la raíz del problema, ¿qué es? Hay explotación de la prostitución, hay proxenetismo porque hay una compra de esa prostitución, yendo a esa raíz. Y atajándola desde la raíz, como por ejemplo en países como en Suecia, como en Francia más recientemente, se están consiguiendo
resultados bastante concluyentes y bastante esperanzadores. Ojalá que consiguiéramos tener una ley un poquito integral que aunara esas tres patas. Vamos a ver. Muchas gracias, Marta. Está con nosotros también Julio César Guillén, que justamente estuvo analizando, porque ¿de qué nos sirve en México tener una ley que hoy ya analizamos a través de un estudio académico increíble hasta 2017? Del 2012, el 14 de junio, se promulgó en México, al 2017 vimos que la ley está funcionando, pero que el gran reto es que se armonice con las legislaciones de cada estado. Entonces, ya quisiéramos que en España se pudiera lograr una ley integral, pero si después esa ley integral no se aplica, como nos está sucediendo a 8 años en algunos estados, hay estados que sí le están aplicando, pero por eso quisiéramos, Julio César, que nos explicaras, por favor. Pues le saludo a todas, a todas y a todos. Un saludo, Marta. Un gusto verte de nuevo. Así es, desafortunadamente tuvimos en esta última revisión que estamos haciendo de los códigos penales, nos estamos dando cuenta que desafortunadamente, contrario a las recomendaciones del propio comité de la CEDAW, contrario a las recomendaciones de UNICEF y seguramente del mecanismo del MESECBI, de la OEA, México sigue manteniendo en algunos estados tipos penales que, más allá de combatir la trata de personas y la explotación sexual de niñas y de niños, pareciera que son tipos penales que están dando facilidades a los proxenetas, a los tratantes y principalmente a la delincuencia organizada, porque el gran desafío es que la ley de trata de personas, que parte del reconocimiento, ¿verdad?, de este flagelo contra la sociedad y especialmente contra mujeres y niñas y niños, está reconocido a nivel constitucional, y ahora estamos viendo que si quisiéramos aplicar la ley de delincuencia organizada, cuando el delito está haciendo corrupción de menores o está haciendo, por ejemplo, lenocinio, prácticamente la ley de delincuencia organizada no podríamos estarla operando. Otro de los grandes problemas que estamos viendo con esto es que los operadores de justicia pareciera que no están identificando los delitos que vienen directamente de la Ley General contra la Trata, y se están yendo a la aplicación de delitos en códigos penales estatales, con beneficios enormes para los delincuentes y los criminales. Primero, porque el delito, por ejemplo, cuando la ley de trata prevé 15 años más otros 10 años más aparte de la explotación sexual, el delito de trata, en este sentido de delitos de primer piso y de segundo piso, podríamos estar llegando a 25, 30 años de prisión sin beneficios de reducción. Y con la modalidad que están aplicando en algunos estados, estamos viendo que los delitos empiezan desde 3 años. Entonces, prácticamente, personas que se han dedicado a explotar sexualmente a niñas y a niños estarían saliendo de prisión sin ningún problema, pagando una pequeña fianza. Me parece que a 8 años de esta entrada en vigencia de la Ley General contra la Trata, deben de redoblarse los esfuerzos para que en las legislaciones estatales se pueda derogar por completo toda esta serie de delitos que parecieran conexos, pero finalmente están dando beneficios claros a los delincuentes y beneficios claros a la delincuencia organizada. Muchas gracias, Julio César. Yo quisiera leerles precisamente todo esto que preparamos para entregar como un documento académico que pudiera servir en el tema de los estados. Vamos a entregárselos a los diputados en cada estado, a las personas que gobiernan
y pues en esta lucha contra la trata de personas, pues continúa siendo una preocupación para la comunidad internacional, ya que afecta a todos nuestros países. Así ha sido desde el siglo XIX y lo es especialmente en este 2020, cuando la crisis económica y social causada por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 nos ha obligado a replantear y revisar los instrumentos legales con los que cuentan los países para prevenir y erradicar la explotación humana que afecta principalmente a niñas y mujeres vulnerables en todo el mundo. Las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas contemplan a millones de nuevas víctimas de este delito en todo el mundo, que son agravadas ahora las condiciones de desigualdad que ha traído esta crisis sanitaria. No solo serán más, sino serán difíciles de identificar y de rescatar. Por eso me gusta mucho lo que hace, lo que pretenden en la ley de España, porque es una ley integral que busca lo que tiene la ley de México. Tiene un capítulo precisamente para la protección y asistencia a las víctimas. Necesitamos un esfuerzo internacional coordinado y sostenido en leyes claras y acordes con los derechos humanos que nos permitirán salir de esta crisis humanitaria que ya ha empezado a recorrer todo el mundo. Por eso en el marco del Día Europeo contra la Trata de Personas, los activistas sobrevivientes y responsables de la defensa de derechos humanos en México reconocemos el esfuerzo de líderes como Mabel Lozano y de organizaciones como la Asociación para Prevenir, es la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, APRAMP. Estos esfuerzos que están haciendo para lograr en España una legislación integral contra la trata de personas. Sigan el hashtag Sin Ley Hay Trata. Es el hashtag que tienen ahora. En México conocemos la enormidad de este esfuerzo y los obstáculos que hay que sortear. Hace 8 años, en 2012, junto con extraordinarios legisladores como el doctor Jaime Cárdenas, tuve el honor de liderar una legislación similar desde la Cámara de Diputados. Y reconozco muchísimo, mandamos ayer un link para entrar a Zoom, que creo que no llegó el correcto, y mandamos un saludo muy especial a todos los legisladores de la 61 legislatura, porque fue unánime la votación para lograr una ley. Y esa ley hasta el día de hoy ha traído, gracias a la aplicación correcta en algunos estados, más de 1000 sentencias. Analizamos hasta el 2017 713 sentencias y sabemos que pues tenemos ahora el gran reto de seguir analizando las sentencias, pero justamente pues esta ley que se permitió en México, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, también llamada Ley General contra la Trata, con la que México ha dado cumplimiento a las obligaciones internacionales contraídas por nuestro país y al mismo tiempo atiende los derechos humanos de las niñas y mujeres, quienes principalmente se ven vulneradas por la trata de personas y la explotación sexual. Esta legislación, reconocida en todo el mundo como una de las más avanzadas, ha innovado en materia legislativa gracias a su mirada comprensiva a las víctimas, su férreo castigo a los victimarios y el establecimiento del delito de trata de personas con 11 formas de explotación, como la explotación sexual, el trabajo forzado, la explotación laboral, la esclavitud, el matrimonio servil, entre otros. Sin embargo, a sus 8 años de su promulgación, no ha estado exenta de problemáticas que aún tratamos de resolver en México. Uno de estos retos vigentes más importantes es la identificación de lo que desde 1979 advertía la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Son legislaciones discriminatorias, es decir, las leyes que pueden constituir obstáculos o barreras para que niñas y mujeres puedan ejercer sus derechos en iguales condiciones que los hombres. Las legislaciones discriminatorias son abordadas en la Recomendación General número 28 del Comité de la CEDAW,
que establece como obligación de los estados abolir o enmendar esas leyes discriminatorias como parte de la política para eliminar la violencia contra la mujer. Algunos grupos de mujeres, en especial las mujeres privadas de la libertad, las refugiadas, las solicitantes de asilo, las migrantes, las apátridas, las lesbianas, las que tienen una discapacidad, las víctimas de la trata, las viudas y las mujeres de edad, son particularmente vulnerables a la discriminación en las leyes y normas civiles y penales y las normas y prácticas consuetudinarias. Establece esta recomendación. La Ley General contra la Trata en México reservó la materia de ese delito a la Federación, es decir, solo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores puede legislar sobre la trata de personas y sus delitos conexos. En consecuencia, las entidades federativas tienen la obligación de armonizar su legislación local y generar los mecanismos para que la Ley General contra la Trata sea efectiva y accesible para las víctimas de estos delitos. Sin embargo, aún existen en las entidades federativas delitos en los códigos penales que no solo contravienen lo dispuesto por la Constitución Federal, sino también atentan en contra de los derechos humanos de niñas y mujeres, al seguir manteniendo delitos que violentan a las más vulnerables. Estas son las llamadas legislaciones discriminatorias. Un caso ilustrativo es el delito de corrupción de menores, que está previsto en la mayoría de los códigos penales de nuestro país. Actualmente este delito está enfocado a la conducta que induce, procura, facilita u obliga a un menor de 18 años de edad a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tengan capacidad para resistirlo, a consumir sustancias tóxicas, así como a fomentar, invitar, facilitar, permitir, consentir o tolerar su entrada a bares o centros nocturnos. Esta redacción del delito está enfocada a la protección de los derechos de niños y niñas y evitar el consumo, sea de bebidas alcohólicas, sustancias nocivas, estupefacientes o psicotrópicas, con el argumento de que pueden atentar contra su sano desarrollo. Sin embargo, algunas entidades federativas mantienen una redacción confusa que poco contribuye a la lucha contra la trata de personas y fomenta impunidad. Por ejemplo, en Aguascalientes, el delito de corrupción de menores abarca desde ofrecer una bebida alcohólica a un menor de edad hasta obligarlo a realizar actos de exhibicionismo corporal o de carácter sexual mostrando la vagina, pene, senos, glúteo o ano. Y vamos a mandarles a todos el ejemplo de cómo está esa legislación en Aguascalientes, en el comunicado de prensa. Damos la bienvenida, ya está con nosotros Marcelo Sánchez Orondo, que bueno, sé que le costó trabajo entrar porque fue un error ayer el password que mandamos. Muchas gracias, ahorita le damos la palabra. La amplia definición del delito fomenta la impunidad a la hora de perseguir la trata, pues claramente el inducir a una persona de 18 años a realizar exhibicionismo de carácter sexual es una conducta relacionada con la explotación sexual infantil, mientras el imputado por corrupción de menores puede quedar en libertad pagando una fianza y en caso de ser hallado culpable puede tener una sanción privativa de libertad de 6 años con beneficio de preliberación. El imputado y sentenciado por trata de personas pasará al menos 15 años en prisión sin posibilidad de una liberación temprana. Este tipo de legislaciones atentan tanto contra los derechos humanos de las mujeres como los de niños y niñas, ya que limitan su acceso a los derechos previstos para ellos y ellas en la Ley General contra la Trata de Personas, como es el ingreso a un refugio o a contar con el apoyo para comenzar su nuevo proyecto de vida. Sabemos que además solo 8 estados de la República tienen un refugio y eso pues también es una falta de obediencia a la ley que nosotros tenemos en México. Otro caso que encontramos con gran preocupación en las legislaciones locales de las entidades federativas es el delito del lenocinio, el cual consiste en obtener algún tipo de beneficio por la explotación sexual de una persona mayor o menor de 18 años según el Código Penal de que se trate.
El delito del lenocinio para el 2020 debería estar derogado de todas las legislaciones. Sin embargo, al menos los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas lo siguen manteniendo en sus códigos penales. Y ponemos el ejemplo de cómo está tipificado en Michoacán en el comunicado de prensa. El delito del lenocinio sanciona la misma conducta que las previstas en la Ley General contra la Trata de Personas a la Explotación Sexual. Sin embargo, otorga grandes beneficios a los responsables de la comisión del delito. Por ejemplo, después de explotar sexualmente a una persona menor de 18, el tratante podría obtener una sanción de 3 años, con lo cual podría salir libre de prisión con el pago de una pequeña cantidad de dinero para obtener beneficio de liberación anticipada. El lenocinio es una muestra clara de cómo la legislación penal puede conformarse como una norma discriminatoria, además de fomentar la impunidad y negar a las víctimas el acceso a la justicia y a los beneficios que prevé la Ley General contra la Trata. También encontramos en las legislaciones estatales el delito de trata de personas invadiendo la competencia de cámaras de senadores y diputados. La Ley General contra la Trata disponía en su artículo transitorio 10 que los congresos de los estados procederían a hacer las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas con el fin de armonizar en lo conducente con la Ley General contra la Trata de personas. Desafortunadamente, entidades como Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Oaxaca siguen manteniendo este delito en sus códigos penales. Y ponemos el ejemplo de cómo está en Oaxaca. Por último, a la luz de las obligaciones de las entidades federativas y el Estado mexicano con los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como la necesidad de proteger, respetar y garantizar los derechos de niños, niñas y mujeres que se encuentran en situación de trata de personas por alguna forma de explotación, es necesario emprender una campaña para que los congresos de las entidades federativas armonicen sus códigos penales y deroguen aquellos delitos que fomentan la corrupción en el sistema de justicia penal y niegan el acceso a la justicia y derecho a las víctimas y propician la impunidad de los delitos de trata de personas. México cuenta con uno de los instrumentos legales más avanzados en el mundo para hacer frente a este delito. Nuestra ley contempla, por ejemplo, un capítulo completo para la atención a las víctimas. También la obligación de que cada entidad tenga un refugio especializado y fondos para la reparación del daño. En el mundo reconocen nuestra legislación como un ejemplo internacional de la protección de los derechos humanos. Sin embargo, poco sirve una ley tan aplaudida si su aplicación es deficiente, especialmente cuando existen leyes que discriminan a niñas y mujeres y que les impiden sus derechos cuando más se necesitan. De poco sirve una legislación avanzada si en las entidades federativas siguen atrasadas, manteniendo delitos caducos y abriendo las puertas a la impunidad. Basta aplicar la ley como está y vigilar su cumplimiento para garantizar que México se convierta en la nación que anhelamos aquí y en España. Un territorio donde ningún ser humano esté a la venta y donde la dignidad no tenga precio. Gracias a todos los que están luchando desde Europa, desde España, y pues le damos la bienvenida para cerrar con broche de oro a Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias. Muchas gracias, don Marcelo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación y disculpas porque no podía conectarme, había algún problema. Naturalmente, yo apoyo la causa de Rossi y sobre todo para seguir lo que nos ha pedido el Papa Francisco desde el principio de su pontificado, que tratemos de entender el problema terrible de las nuevas formas de tráfico humano, especialmente la prostitución, y de dar una solución a eso que es una nueva forma de esclavitud. Naturalmente, el esclavo, ya lo decía Aristóteles, es la persona que no juega para sí misma, que no puede elegir su propio destino,
que no puede ejercer su libertad porque depende o totalmente o parcialmente de otro que lo instrumentaliza como si fuera de su propiedad para su propio provecho, sea del egoísmo económico, sea de placeres sexuales, sea de cualquier otra forma de vicio. Pero lo importante es que no respeta la dignidad humana, no respeta el amor al otro como a sí mismo, que es la regla de oro de toda civilización. De modo que desde el principio el Papa nos ha pedido que estudiemos y hemos llegado a dos conclusiones importantes. Primero, que es necesario nuevas leyes que, siguiendo el modelo de lo que está haciendo México y sobre todo de lo que está haciendo el mundo del norte, empezó en Suecia, pero llegó ya a Francia, y en Francia para aplicar los principios de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad, han aplicado una ley muy estricta según la cual el cuerpo humano tiene su propia dignidad. Nosotros decimos imagen de Dios. De cualquier manera tiene una dignidad que no puede ser objeto de comercio, ni en un acto, ni en un trabajo forzado, ni en una venta de órganos o en otra forma, pero sobre todo estas tres que están condenadas por los papas desde el principio de Benedicto ya XVI como crímenes de lesa humanidad. De manera que hay que clarificar las leyes. Y en el modelo nórdico por primera vez se acusa y se penaliza a los consumidores. Es claro que si no hay consumidores, no hay demanda, no hay mercado. Y entonces es importantísimo, porque curiosamente, como dice el Papa Benedicto, vamos a descubrir después de 2000 años quiénes son los verdaderos responsables. Antes se acusaba a la propia víctima, normalmente niña, de ser ella la criminal, y los verdaderos criminales no aparecían. Por suerte ahora tenemos una legislación que ya se está extendiendo en muchos países, incluso en Italia se empieza a discutir, Argentina, México también, que va por esta línea, como la francesa, como la sueca, como la de Noruega, como la de Canadá, como la de muchos otros países. El comercio es fundamental en la sociedad, pero no se puede hacer con el cuerpo humano. Y luego está el otro problema que México lo tiene realmente en una forma admirable gracias al activismo de Rosy Orozco, y es la recuperación de las víctimas. La recuperación de las víctimas es una obligación del Estado, es una obligación del pueblo, es una obligación de una nación y naturalmente de los representantes de la nación, porque justamente el ser esclavo es lo peor que puede pasar a una sociedad, tener esclavos. Nosotros sabemos que la dignidad humana es el principio fundamental que tiene que aspirar un Estado. De manera que si un Estado pasa esclavitud, el Estado sí tiene que hacer responsable, el pueblo sí tiene que hacer responsable, pero también el Estado que representa al pueblo. Muy bien, nosotros tenemos los refugios que ha inventado Rosy, que son realmente, lo que yo he conocido, tiene ya, no sé si son 300 o más víctimas que hoy tienen un trabajo digno, tienen una familia, tienen una responsabilidad, trabajan para el bien común y son modelos, porque son las víctimas son las que más entienden lo que les ha pasado y al salir de ahí ayudan más que ninguna otra en hacer que las otras personas no vivan según libertad y según la propia dignidad. De modo que me uno a este llamado de Rosy, que vale para Madrid, que vale para América, que vale para Argentina, que vale para México, pero que vale para la madre patria, España, donde no parece que se hiciera nada seriamente para cambiar las cosas, porque además la gran parte de las víctimas de América Latina va a parar a Madrid, pasa por Madrid, pasa por España, y algunos me han dicho, aquí no pasa nada, y es cuestión de salir por la calle de Madrid para darse cuenta qué es lo que pasa.
De modo que me asocio de la forma más intensa posible a este llamado de Rossi, y quiero agregar que además es lo que es el llamado de la Iglesia y es el llamado del Papa Francisco. Muchas gracias. No te siento, Rossi, tenés que sacar el hijo. Muchas gracias, Marcelo Sánchez Orondo. Gracias a la Academia Pontificia. Gracias sobre todo también al Papa Francisco, que en todas las ocasiones que víctimas de trata han asistido a eventos en el Vaticano que usted también tan dignamente organiza, han sido para ellas exactamente lo que siempre decimos, una hoja en blanco. Recuerdo cuando ellas estuvieron con tanta emoción en el evento de alcaldes y gobernadores, que gracias a Clemente Cámara esta campaña, esta forma de expresarlo en una hoja en blanco, pudieron escribir una nueva historia y compartir con alcaldes, con el gobernador de California, lo que es esa nueva vida. Pero parte de esa nueva vida es gracias a ustedes que les han regresado esa dignidad, dándoles voz ante los líderes religiosos del mundo, ante jóvenes, ante jueces. Muchísimas gracias, Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, por enseñarnos con el ejemplo cómo podemos reintegrarles exitosamente. Eso ha sido parte de esa forma que ellas se sienten valiosas, porque llegan y se les da voz, se les da un lugar, nunca se les trata con discriminación, como estas leyes que en México desgraciadamente están discriminando en los derechos que les corresponde ahora gracias a la ley general. De verdad aplaudimos los esfuerzos de Mabel Lozano, los esfuerzos de las organizaciones en España, de Marta Torres Herrero, de la Fundación CELS de Francia, de CAP, todos nuestros amigos que están luchando allá para lograr una ley integral. Y como dicen ellos, sin ley hay trata. Por eso apoyemos todos desde México a la madre patria, como bien dijo Marcelo, en donde nuestros mexicanos y mexicanas y las chicas de Latinoamérica también van a parar y hacer una mercancía allá. Allá también se necesita que se logre una legislación integral, y todos los esfuerzos los aplaudimos también desde el Vaticano, desde México, y nos unimos el día de hoy, Día Europeo contra la Trata. Gracias. Gracias, Marcelo. Gracias a todos. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario. Gracias. Muchas gracias a todos. Marcelo, sé que es tarde allá. Que descanse, y saludos por favor a todos los amigos de la Academia, por favor. A todos, con todo cariño de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Felicitaciones. Gracias a nuestro presidente del Consejo, Armando Culebro, por acompañarnos. Gracias, Armando. Muchas gracias, Rosy. Un placer conocer a todos. Bueno, a Marcelo tengo el gusto de conocerlo aquí en México. Todos saludos hasta allá, padre. Y saludos también al Santo Padre y a todos nuestros aliados aquí, Rita, que se nos fue hace ratito, para todo el equipo, a Ruth, a Evelyn, Nina, Pablo, que está haciendo ahorita una labor increíble para nuestra campaña anual. Y bueno, a todos nuestros hermanos de España, pues aquí está su casa. La verdad es que nosotros lo único que hacemos es soportar a Rosy un poquito de todo lo que Rosy hace, que es incansable y que la verdad es que es admirable. Entonces a todos, aquí está su casa, su pueblo, sus hermanos. Y gracias, Rosy, por la invitación. Gracias, gracias, Marta, por desvelarte con nosotros. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Gracias.